Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo un excelente día, pues hoy el senador de Morena, líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, sorprendió al presidente Andrés Manuel López Obrador con un regalo e importante información. Destacó que durante su gobierno del presidente AMLO oficializaron 15 reformas laborales en pro de los trabajadores, lo que representa el 37% de los cambios legales en materia en 8 gobiernos. A continuación con el video. Buenas tardes. Señor presidente, muchísimas gracias por invitarnos a esta reunión en ese día tan especial que celebramos y recordamos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, no solo de aquellos mártires y trabajadores de Chicago que el 1 de mayo de 1989 dieron su vida por luchar por prestaciones y derechos adquiridos para beneficio de toda la clase trabajadora. Quiero decirle también que en México tuvimos la primera huelga de América, el 15 de agosto de 1766, antes de lo de Chicago. Los compañeros mineros de Real del Monte y Pachuca estallaron una huelga en pleno dominio español, luchando por la jornada laboral de 8 horas, por la prohibición del trabajo infantil por primera vez en la historia, por la prohibición de trabajo también para las mujeres en condiciones insalubres y delicadas. Y tenemos todo un antecedente y una historia también que nos debe orgullecer mucho a todas y a todos los compañeros trabajadores y dirigentes de nuestras organizaciones. Nosotros también durante la Revolución Mexicana presenciamos cómo la Casa del Obrero Mundial unificó a muchas organizaciones obreras. En 1913 se celebró el primer desfile obrero, el 1 de mayo, en el que participaron más de 25,000 trabajadores. Durante estos últimos años, recientemente, para no mencionar todos los demás cambios y reformas históricas que hemos enfrentado la clase trabajadora de este país, hemos avanzado como nunca en materia laboral, habiendo aprobado en el Senado de la República 160 iniciativas en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir. De ellas, 15 han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y destacan rápidamente los derechos para las personas trabajadoras del hogar, la democracia y la libertad sindical, la eliminación de la subcontratación, que usted favorablemente nos apoyó para que esto se hiciera una realidad, en donde ya un sistema de simulación y explotación laboral, como era la subcontratación, llevaba ya más de 10 millones de trabajadores bajo este sistema y seguía creciendo cada año. Hoy hemos recuperado cerca de la mitad de esos trabajadores con empleos formales y, por supuesto, algunas mucho más importantes. Los 15 decretos de reforma laboral que fueron publicados en este periodo, en esta sugestión, señor presidente, representan el 37% de las reformas de la Ley Federal del Trabajo desde su publicación, tomando como referencia los últimos 9 presidentes de México. Solo por mencionar algunos, durante la gestión de Vicente Fox, solo hubo un decreto publicado, uno solo, en el Diario Oficial de la Federación. En el gobierno de Felipe Calderón hubo 2, en el de Enrique Peña Nieto se publicaron 3, en el de Ernesto Zedillo se publicaron 2, yendo hacia atrás en el de Carlos Salinas de Gortari 0, ni un decreto en favor de la clase trabajadora. Y hoy tenemos 15, que son mucho más que desde los 8 gobiernos anteriores, sumados juntos, presidente. Esto es un gran logro de su gobierno. Los gobiernos neoliberales dejaron en claro su falta de interés, la precariedad y la desprotección en la que se quería tener y se mantuvo durante mucho tiempo a las y los trabajadores del país. Hoy la realidad es esperanzadora y transformadora, porque todos estos avances son logros de la lucha y de la resistencia también de la clase trabajadora y de sus dirigentes que están aquí presentes y otros más que no se encuentran. Fue nuestra fortaleza y solidaridad durante estas décadas de persecución y amedrentamiento lo que nos permitió continuar levantando la voz para exigir mejores condiciones de trabajo, de libertad y de democracia sindical, y seguir en la búsqueda de una vida digna, próspera y justa para nosotros y nuestras familias. Y a pesar de tantas agresiones, amenazas, represiones y falta de sensibilidad hacia los que menos tienen de parte de los gobiernos anteriores y de un sector importante de las empresas que, por supuesto, aliado en complicidad con estos gobiernos, sin embargo, nosotros celebramos que pudimos renovar nuestros contratos colectivos, evitar que las prácticas abusivas continuaran y cerradas en contra de los trabajadores, olvidando que los trabajadores somos los que generamos la riqueza de este país, pues ni los avances en la tecnología, ni la robotización, ni la automatización han podido desplazar a la mano de obra y no han podido acabar con las fuentes de trabajo ni con los sindicatos, que es lo que a muchos les interesaría. Por eso, esto es lo que le ha estado dando vida al mundo laboral.
Y hoy los trabajadores y la lucha de los sindicatos y la lucha de los trabajadores debe ser reivindicada. Hoy tenemos que revalorar más al trabajo humano, al que desarrollamos en todos los sectores de actividad. Y también quiero reconocer, presidente, que gracias al esfuerzo y la lucha de todos históricamente en cada una de las organizaciones y a pesar de todas las fuerzas en contra que han actuado a lo largo de esta historia, en especial de los gobiernos anteriores, hemos prevalecido. Hemos prevalecido y seguramente así será por muchas generaciones. Porque yo creo, y aquí felicito también a mis compañeros dirigentes sindicales aquí presentes, así como otros más, por la resistencia y la fuerza para sobrevivir y mantenernos en pie de lucha. Hay ese viejo proverbio que dice: se vale caerse, lo que no se vale es no levantarse y seguir luchando. Y nosotros lo hemos demostrado en cada uno de los retos que hemos tenido en nuestras organizaciones. Por eso insisto en revalorar hoy el esfuerzo y el trabajo humano. Usted, señor presidente, y su gobierno han permitido y han creado las condiciones de respeto para que así sea. Durante su administración no ha habido persecución dirigida de su gobierno hacia los trabajadores o hacia líderes sindicales. En otros gobiernos tuvimos contra los mineros, contra los maestros, y no quiero mencionar ya más nombres de gobiernos anteriores. Y si bien todavía hay deudas pendientes con la clase trabajadora, puntos que debemos de resolver, las reformas que se han impulsado durante su gobierno, presidente, y todas las que se han enviado al Congreso de la Unión y muy en particular al Senado de la República, pudimos expresarlas, perseguirlas, avanzar y consolidarlas, sin ese ambiente de represión y más bien en un ambiente de respeto y libertad. Gracias por todo eso, señor presidente. Hoy, y ya para terminar, quiero decirles que estamos ante la inminencia de un cambio político en el país. Pero lo más importante es que te mantenga el rumbo, así como la política y la estrategia de modernización que usted ha impulsado con las reformas y proyectos históricos que permitieron consolidar también un nuevo sindicalismo que ha surgido en estos últimos años y que seguramente todos continuaremos trabajando con ese compromiso de servir a la clase trabajadora. Porque hoy en México existimos 60 millones de trabajadores, 23 formales y 37 informales. Pero todos, multiplicados por las familias, constituimos prácticamente el 80% de la población de México. No se nos puede olvidar que en todos los movimientos sociales y políticos de México y del mundo, la clase trabajadora del campo y de la ciudad, la clase académica y de intelectuales independientes han participado en todas estas reformas. Y yo creo que eso es lo que vamos a lograr continuando con esta política, para exigir mayor respeto, justicia y dignidad, sobre todo un mayor bienestar y una prosperidad compartida para beneficio de todos. Yo quisiera nada más, para terminar, presidente, mencionar esto que el secretario de Trabajo mencionó anteriormente. Hace algunos días, un par de días, aprobamos precisamente en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, venía la Cámara de Diputados, la reforma de este sistema y ley de pensiones. Y aunque creo que todavía hay mucha confusión, dudas, quizá por desconocimiento, yo hoy puedo decir claramente que es un avance muy importante, que es un avance que consolidará el retiro, las pensiones de todos los trabajadores que han entregado su vida y su esfuerzo al servicio de la sociedad. Y es muy importante porque estos fondos que se quedaban en los sistemas bancarios, creo que solo 2% han podido ser cobrados de todos los miles y millones de pesos que tienen acumulados. Se habla de 40,000 millones, pero los resultados de los Afores y en los bancos del año pasado son de utilidades de más de 460,000 millones de pesos. Y si los multiplicamos por los últimos 15 años, son más de 3,5 billones, miles de millones de pesos. Hoy ya no será así. Hoy, a partir de esta publicación que usted ha firmado el día de hoy, vamos a tener garantizados que los fondos de los trabajadores que no prescriben, que no caducan, se mantendrán y serán ejercidos de manera libre, no para beneficio de unos cuantos, para beneficio de los propios trabajadores. Y además, siendo un fondo nuevo, pues obviamente va a ir cambiando sus reglas de operación. Habrá un consejo, un comité directivo, habrá por supuesto fondos que van a ir creciendo y aportando más a este fondo base que se creó. Entonces vamos a seguir creciendo. Y hoy espero que algún día nos acerquemos a otros países. Y menciono, ahora sí termino, presidente, porque luego a los líderes se nos alarga el discurso y la voz, pero porque es un ejemplo interesante. Yo he estudiado mucho a muchos países que tienen sistemas de pensiones. Esa era una deuda social con los trabajadores para que cuando se retiren lo hagan con justicia, con dignidad. Noruega, un país de 5 millones de habitantes, tiene el fondo de pensiones más grande del mundo. Más de 900,000 millones de dólares para beneficio de los trabajadores en un país de 5 millones, donde el 90% de los trabajadores de todos los sectores están afiliados a un sindicato.
Personas que se retiran con justicia, con sus hijos educados en universidades, con casas de descanso, con una gran dignidad. ¿Cómo es posible que lo hayan logrado en 50 años? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países escandinavos eran países pobres. Pues lo lograron a base de que en los años 50 llegó un gobierno socialdemócrata y implantó medidas para cuidar, conservar, proteger los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales y de todos los proyectos de construcción en la industria forestal, en los barcos, en el petróleo y en todo. Entonces, un caso como estos hay muchos. Quizá este fondo de pensiones es más grande que el que existe en Estados Unidos, en Rusia, en China, en cualquier país. 5 millones de habitantes. ¿Qué no podremos seguir un poco la ruta y la experiencia de este tipo de países? Algo vamos a aprender y vamos a poder implantar aquí. Este fondo va a crecer. Ojalá algún día llegáramos, si no a ese nivel, por lo menos a tener para todos los mexicanos, para la clase trabajadora, que hoy le rendimos un gran homenaje, estos grandes beneficios para ellos y sus familias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Y que viva la unidad y la clase trabajadora de México. Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretario de Trabajo Marat Bolaños, compañeras, compañeros, dirigentes sindicales de todo el país. El 10 de agosto de 1609, a 19 kilómetros de Córdoba, Veracruz, ocurrió uno de los hechos más importantes y menos conocidos de la historia nacional: la fundación del primer pueblo libre de América, San Lorenzo de los Negros, que desde 1960 se convirtió en el municipio de Yanga en honor al esclavo liberado que encabezó la resistencia. La de Yanga no fue la primera sublevación en la Nueva España de africanos esclavizados, ni la última. Su importancia se debe al éxito de la resistencia y a la lección que dejaron. La primera forma de libertad es la libertad laboral. Por ello, este 1 de mayo de 2024, el sexto de la Cuarta Transformación, es un buen momento para recordar que en las transformaciones que ha vivido nuestro país siempre ha estado presente la causa de la justicia laboral. Ahí está la primera transformación, la independencia y el decreto de abolición de la esclavitud del cura Hidalgo y el punto 12 de los sentimientos de la nación, que se aumente el jornal del pobre. Ahí están también, en la segunda transformación, la reforma, los artículos 4 y 5 de la Constitución Liberal de 1857. Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, y la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad. Ya el constituyente Ignacio Ramírez el Nigromante advertía que la ley no sería suficiente. Hoy el trabajador es la caña que se exprime y se abandona. Así que el verdadero problema social es emancipar a los jornaleros de los capitalistas. Y tuvo razón. El porfiriato y su apuesta ciega por la modernidad estaba dispuesto a pagar cualquier costo por la permanencia del capital. Es la guerra contra las comunidades mayas por los hacendados enequeneros, es el exterminio de la nación yaqui por despojarlos de sus milenarias tierras, es Río Blanco, es Cananea. La esclavitud se había extinguido, pero no la explotación laboral. Y entonces llega la tercera transformación, la revolución. La Constitución de 1917 reconoce el derecho al trabajo. Es la primera constitución social en la historia universal. Lo describe el constituyente Cravioto. Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros. Después de esas tres transformaciones, es verdaderamente increíble que a ese devenir histórico se opusiera e impusiera un dogma económico, el modelo neoliberal.
A partir de 1983 se replantea por completo la rectoría económica del Estado. Se aumenta la protección de la actividad privada por encima de la protección de los trabajadores. ¿El resultado? Mano de obra barata. El principio de estabilidad en el empleo es reemplazado por el de la incertidumbre. El trabajador no tiene más remedio que dejarse explotar antes que arriesgarse a perder su trabajo. Contratos de protección, control sindical. El canon neoliberal mexicano era intolerante al disenso. Ya desde 1987 lo alcanzaba a ver Carlos Monsiváis. Desde el Estado se impulsa la modernización salvaje sin complacencias. Al país se le pondrá al día, a la altura de las exigencias tecnológicas, y quien no se ajuste a los requisitos de crecimiento deberá aceptar la miseria como atributo de la premodernidad. Es el fin de la historia. Ya no había nada nuevo que discutir. Lo defendió la derecha, volteó hacia otro lado el centro y se acomodó una buena parte de la izquierda. Afortunadamente, la historia es necia como la memoria. Había otro camino, el de la economía moral que la Cuarta Transformación ha podido materializar en 5 años y 5 meses. El giro radical a la política laboral que se ha logrado convenciendo y no venciendo. Un giro radical hacia la dignidad del trabajo, regresando al origen. Lo más importante es la protección de las trabajadoras y los trabajadores. Se aumentaron los salarios como nunca, se puso fin a los abusos de la subcontratación, se garantizaron los derechos a la libre sindicación y a la negociación colectiva auténtica, y en esta parte final del gobierno, un cierre estelar. La reforma en materia de pensiones, garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario. Amigas y amigos, escrito en 1971 al calor de la indignación, en las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano sentenció: la división internacional del trabajo consiste en que unos se especializan en ganar y otros en perder. Con la Cuarta Transformación, los trabajadores y las trabajadoras de México han dejado de ser los perdedores de siempre. Y es que hoy, gracias a lo alcanzado, a las bases que se han sentado con el humanismo mexicano, los trabajadores han ganado algo más: el derecho al futuro. El derecho al futuro es seguir el camino de tener salarios más justos y empleos cada vez más dignos. El derecho al futuro son pensiones que alcancen y acceso a la seguridad social universal. El derecho al futuro en el que más mujeres se incorporen al mercado laboral y todas y todos encontremos sentido y valor al trabajo que realizamos. En la historia, cada acto de destrucción encuentra su respuesta tarde o temprano en un acto de creación. Y en nuestro caso es el retorno al valor en el trabajo, lo que se ve reflejado en lo más importante que tenemos, que es nuestra cultura. En un poema náhuatl traducido por don Miguel León Portilla, hay evidencia de que en el México antiguo el trabajo era fundamental para sentirse pleno, útil y parte de una civilización. Es conveniente, es recto, dice el sabio, cuidar de las cosas de la tierra. Haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes. Tendrás que beber, que comer, que vestir. Con eso estarás de pie y serás verdadero. No hay más. Una sociedad que dignifica el trabajo y le reconoce a las personas su valor no es la mejor, es la única vía hacia una sociedad justa, con bienestar y con porvenir. Muchísimas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dijo que lo más importante es la protección de las y los trabajadores, porque se trata de un cierre estelar para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario. También señaló que la economía moral se ha podido materializar estos años, el giro radical a la política laboral que se ha logrado convenciendo y no venciendo. Un cambio dirigido hacia la dignidad del trabajo para regresar al origen. Lo más importante es la protección de los trabajadores. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.